Padre nuestro Dios, que eres santo y misericordioso y que nos amas, te damos las gracias por hacernos estar aquí para escuchar tu palabra, para saber tu santa voluntad por medio de tu palabra. Todos nosotros antes éramos pecadores, no merecíamos de recibir tu gran gracia, pero tú nos amaste primero, tú nos enviaste nuestro Señor Jesucristo para salvarnos de nuestro pecado eternamente. Antes no conocíamos tu gran amor, tu gran gracia, pero ahora nosotros lo sabemos muy bien. Y por eso todos nosotros queremos pagar tu gracia con el resto de nuestra vida. Pero aún somos muy débiles, nos faltan muchas cosas. Por eso algunas veces no podemos obedecer tu palabra perfectamente. Por eso te pedimos que nos añades más sabiduría, más poder, más fuerza para que podamos obedecer a ti, tu palabra. Y con nuestra obediencia podemos traer tu gran poder. Por eso todos nosotros queremos serte más fieles. Danos tu fuerza, tu sabiduría para que te seamos más fieles. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están sufriendo, están en problemas en muchas cosas, pero tú sabes sus situaciones mejor que nosotros. Por eso tú puedes consolarles con tu palabra, puedes levantar su fe con tu palabra. Aumenta nuestra fe con tu palabra para que no podamos ser sacudidos por las situaciones difíciles. Todos nosotros queremos fijarnos en nuestros ojos en tu palabra. Por eso te pedimos y guíanos y ayúdanos para que caminemos por este camino más correctamente. Todos nosotros queremos glorificarte con el resto de nuestra vida. Por eso muestra tu poder, tu amor, tu gracia en nuestra vida. Y también llena nuestro corazón de tu amor, de tu gracia, para que gobierne tu paz en nuestro corazón. Envía más gente a tu iglesia para que escuche tu palabra, para que conozca a ti, para que conozca tu gran amor, tu gran gracia. Llena tu iglesia de tu amor, de tu gracia, de tu gloria, para que se muestra gloria a las personas. Y también todos nosotros sabemos muy bien que no nos falta mucho tiempo para predicar tu palabra, porque cada vez más está cerca la segunda venida del Señor. Cuando venga el Señor, entonces nadie puede tener oportunidad de escuchar tu palabra. Todos nosotros lo sabemos muy bien. Por eso te pedimos sinceramente que nos utilices como buena herramienta del Evangelio para transmitir tu palabra a las personas, en especial a nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros parientes, conocidos y amigos. Y salva a ellos con tu gracia, con tu palabra. Por la pandemia no podemos reunirnos juntos al mismo tiempo. Por eso hay algunos hermanos que no están aquí, pero donde estén, siempre estés con ellos y ayudarles para que se acuerden de tu amor, de tu iglesia, de tu palabra y para que oren por los unos a los otros. Por eso te pedimos. Y hoy estamos aquí para escuchar tu palabra. Por eso ábrenos el corazón, los oídos y los ojos de entendimiento para que entendamos bien tu voluntad. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Vamos a abrir la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 5. Seguimos aprendiendo el libro de Segunda de Corintios, ¿no? Hoy también vamos a aprender una cosa muy importante del libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, del versículo 14 al 17. Del versículo 14 al 17
Si lo tienen, entonces se los voy a leer. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. Hasta aquí. El otro domingo, el último domingo, sí, aprendimos sobre el amor de Cristo, ¿no? El amor de Cristo, si nos guía, nos controla, si la vida, nuestro corazón, de todo, ¿no? ¿Por qué si venimos a la iglesia? ¿Por qué adoramos a Dios? Solo un motivo, por el amor de Cristo. Por eso conocer el amor de Cristo verdaderamente es algo muy importante de toda nuestra vida. Por eso el domingo pasado aprendimos el amor de Cristo un poco más detalladamente, ¿no? Sí. Aquí versículo 16 dice que de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Sí. A través de este versículo podemos saber una cosa. Unas personas conocen a Cristo, pero según la carne. De hecho, esta cosa nos da mucha pena. Aunque todo el mundo sabe, todo el mundo conoce a Jesucristo, pero según la carne. Algunas veces, si les suena, una persona se llama Richard Dawkins, un ateo muy famoso. El profesor de universidad, antes estaba en Oxford, ¿no? Sí, el ateo, muy famoso y evolucionista. Hace unos días yo vi un artículo de periódico que este hombre, Richard Dawkins, dijo que ciertamente Jesús vivía en este mundo, existía este mundo. Pero lo que dice la Biblia sobre él no es cierto. Él admitió que vivió Jesús en este mundo, pero no admitió lo que dice la Biblia sobre él. ¿A qué se refiere esto? Él conoce a Jesucristo, pero según la carne, no según espirituales. Eso es algo muy lamentable. Muchas personas piensan de la misma manera, ¿no? Jesucristo vino a este mundo, ¿sí?, para mostrar un buen ejemplo para las personas. Por eso todo el mundo tiene que seguir su ejemplo, ¿no? Eso significa conocer a Jesús según la carne. El que no conoce el amor de Cristo verdaderamente, él tiene que conocer a Jesús según la carne. Entre los creyentes, entre los que creen en Jesús, también conocen a Jesús según la carne. Eso es algo muy lamentable. ¿Entiende mi palabra, no? Sí. Entonces, ¿quién puede conocer a Jesús verdaderamente? El que conoce el amor de Cristo. Por eso, este versículo 16 se ha vinculado a los versículos anteriores. El amor de Cristo nos constriñe. Eso significa, nos hace conocer a Jesucristo verdaderamente, no según la carne, según Espíritu. El apóstol Pablo antes conocía a Jesucristo como judío, ¿no?, según la carne, pero después recibir como su Salvador personal, entonces totalmente cambia su pensamiento sobre Jesucristo. Entonces tenemos que preguntar a nosotros mismos: ¿yo conozco a Jesucristo según carne o según Espíritu? Eso es algo muy importante, ¿no? Sí. Los judíos
los judíos conocen a Jesucristo, pero según la carne. Antes yo he anunciado una noticia sobre un judío hermano que ha recibido la salvación hace más o menos 2 semanas, ¿no? Sí. Él era ortodoxo judío. De toda su vida aprendió de Rabí, ¿no? Jesucristo es uno de los profetas. Aunque sí hemos cometido errores para negar su existencia, pero él era profeta, nada más. No era Mesías. Eso significa no conocen a Jesucristo según Espíritu. Pero después de conocer la Biblia, el Evangelio verdadero, sí, él conoció a Jesucristo según Espíritu, como el apóstol Pablo. Ya, vamos a buscar un versículo, Romanos capítulo 1. Este versículo nos enseña muy bien, ¿sí? Según la carne, según el Espíritu, ¿quién es Jesús? ¿No? Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4. Romanos 1, versículo 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí sale, según la carne, según el Espíritu, santidad. Sí. Según la carne, linaje de rey David, ¿no? Es decir, él era judío. Pero según el Espíritu, él es hijo de Dios, ¿no? Por eso tenemos que conocer, según la carne también, según el Espíritu, santidad, a Jesucristo. Ya no conocemos nuestro Señor Jesús, ya no conocemos a Jesucristo según la carne, sino según el Espíritu. ¿Entiende? El que tiene el Espíritu Santo, entonces puede conocer a Jesucristo como este versículo, el Hijo de Dios Salvador. ¿Entiende mi palabra? ¿No? Sí. Por eso, el que conoce, el que reconoce el amor de Dios, el amor de Cristo, él puede conocer a Jesucristo según el Espíritu Santidad. ¿Vale? Entonces, el Señor puede cambiar a esas personas. Por eso hoy vamos a aprender el versículo 17. Ya, volvamos, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hasta aquí, ya vamos a ver. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está en Cristo. Eso es muy importante. ¿Qué significa estar en Cristo? Se ha reunido como una unidad. ¿Sí? Sí. Como un árbol. Tiene tronco y también las ramas. ¿Sí? Aunque es parte diferente, pero un árbol, tronco, las ramas. De la misma manera, cuando estamos en Cristo, el mismo cuerpo tenemos. Uno, ¿entiende? Está en Cristo significa con el amor de Cristo, ya sea unido como uno. Pero cuando está fuera de Cristo, entonces no se puede ser uno. ¿Entiende? Por eso, el que tiene el amor de Cristo, y significa estar en Cristo. No tiene el amor de Cristo, eso está fuera de Cristo. Por eso la Biblia siempre dice que tú tienes que estar en Cristo. Tienes que estar en Cristo. Después de recibir la salvación, también tenemos que estar en Cristo. Es decir, tenemos que permanecer en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. Por eso, si a través de una parábola
de una vid, la vid verdadera, que se pone en el capítulo 15 de San Juan, ¿no? Sí. Por eso tenemos que estar en Cristo. Entonces, puede ser una criatura nueva, dice la Biblia, versículo 17, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pues hoy vamos a clasificar algunas categorías. ¿Qué significado tiene nueva criatura? No sé, ustedes se darán cuenta de mi predicación. Cuando yo predico algunos versículos, siempre yo clasifico algunas categorías, ¿no? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué sentido tiene estas cosas? Hoy también vamos a clasificar, ¿sí? ¿A qué se refiere nueva criatura? El primero es nuevo nacimiento. ¿No? Sí. Porque nosotros tenemos que nacer de nuevo, ¿no? El Señor le dijo a Nicodemo, que era fariseo, que era principal de los judíos: tú tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, ¿no? Nueva criatura significa tiene nuevo nacimiento, es decir, nacer de nuevo. Ya. Vamos a buscar San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Versículo 3. San Juan 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque todo el mundo tiene que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que nacer de nuevo. Porque su espíritu está muerto por el pecado, dice la Biblia. Efesios capítulo 1, 2, versículo 1. No hace falta buscar. Todo el mundo que tiene pecado, todo el mundo comete el pecado, su espíritu está muerto, dice la Biblia. Por eso, el que tiene el espíritu muerto tiene que nacer de nuevo. Como nuestro cuerpo ha nacido una vez. De la misma manera, nuestro espíritu también tiene que nacer de nuevo. ¿Pero con qué? La Biblia dice, mismo capítulo de San Juan, Jesús dijo: el que no naciere de nuevo con el agua y el espíritu, ¿no? Entonces vamos a preguntar, ¿a qué se refiere agua y el espíritu? Muchas personas se confunden con este tema. Si naciere de nuevo con el agua significa, con el bautismo. Sí, puede nacer de nuevo una persona, pero no dice la Biblia así. La Biblia dice, el agua indica el juicio de Dios. Y también la palabra de Dios. Tiene dos sentidos, el agua. Por eso, para comprender esta cosa, podemos imaginar el Éxodo, ¿no? Dios dividió el mar rojo, ¿no? Y luego sepultó con el agua los egipcios de Egipto, ¿no? Sí. Por eso la Biblia dice, el agua indica el juicio de Dios. ¿Por qué poner agua? Dios juzgó a Jesucristo por nuestro pecado. ¿Sí? Dios juzgó a Jesús con el agua, como el juicio, la muerte. ¿Entienden? Por eso con la muerte de Jesús, ¿sí?, una persona puede nacer de nuevo. ¿Sí? Y el bautismo indica esta cosa, la muerte de Jesús. Cuando se cayó en el agua, eso significa ya murió en la cruz. Y después de salir del agua, significa resurrección. El agua indica la muerte de Jesús. Y el Espíritu significa la resurrección de Jesús.
Con el agua y el Espíritu indica la muerte de Jesús, y con su resurrección una persona puede nacer de nuevo. Y también el agua indica la palabra, el Evangelio. Porque el Evangelio tiene esta cosa, la muerte de Jesús y su resurrección. Cuando una persona escucha el Evangelio verdadero, en ese momento, viene el Espíritu Santo para abrir su corazón, para enseñar qué es la palabra verdadera. Por eso, a través de la palabra del Señor, una persona puede nacer de nuevo. Para enseñar esta cosa, el libro de Hechos nos enseña, nos muestra un ejemplo de una persona. Vamos a buscar Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, del versículo 14 y al 17. ¿Entiende mi palabra, no? Hechos 11, del versículo 14 al 17. Hechos 11, del 14 al 17. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Un hombre se llama Cornelio, ¿no? Él era centurión del ejército de Roma. Pero él, él era muy piadoso, siempre temía a Dios, oraba a Dios, hacía muy buenas cosas a las personas, pero le faltaba una cosa muy importante. No escuchaba nada de nada sobre la palabra por la cual puede ser salvo. Un día apareció ángel de Dios y le enseñó: envía a las personas a Jope para que viniera el Pedro. Pedro te enseñará estas palabras. Después de escuchar la palabra del ángel de Dios, Cornelio envió a las personas a Jope para que viniese Pedro, ¿no? Pedro vino y le enseñó estas palabras. Cuando escucha la palabra de Pedro, de repente viene el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para abrir sus corazones. Y después de recibir la salvación, recibir a Jesucristo, ellos recibieron don de Espíritu Santo. Como versículo 17, ¿no? Hemos creído en el Señor Jesucristo, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. En el momento en que creemos en el Señor, entonces el Espíritu Santo viene a nuestro corazón. Este acontecimiento nos enseña cómo una persona puede nacer de nuevo con el agua y el Espíritu Santo. Este acontecimiento nos lo enseña muy bien, ¿no? Por eso, para ser nueva criatura, pase lo que pase, tiene que experimentar nuevo nacimiento con el agua y con el Espíritu Santo. ¿Entiende mi palabra? ¿No? Y vamos a buscar un versículo más. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 5. Este versículo también nos enseña cómo hemos nacido de nuevo, ¿no? Tito capítulo 3, versículo 5. Si lo tienen, entonces vamos a leerlo juntos.
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Sí. Nos salvó, pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Lavamiento, con el agua, con la palabra de Dios, ya sea lavado todo. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Con el agua, con el Espíritu, indica esta cosa. Por eso, el que tiene experiencia de nacer de nuevo, entonces, ya, nueva criatura de Dios. Entonces, esta pregunta muy importante para cada uno de nosotros. Cuando yo nací de nuevo con la palabra del Señor. Eso es muy importante. Porque yo he encontrado muchas personas se confunden sin nacer de nuevo, ¿no? Por eso tenemos que corregir nuestros errores con la palabra de Dios. Nueva criatura. Eso indica tiene nueva vida. Con el nacer de nuevo. ¿Sí? Y segundo, nueva criatura indica el que tiene nuevo estamento. Nueva situación, nueva posición, ¿no? Sí. Antes éramos siervos del pecado, pero después de conocer a Jesucristo, conocer el amor de Cristo, nuestro estamento se ha cambiado, ¿no? Como hijo de Dios. Ya, vamos a buscar un versículo, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Del versículo 14 al 17. Romanos 8, versículo del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya somos el que ha recibido el Espíritu Santo, entonces ya hijo de Dios, no hijo de ira de Dios. Antes de conocer, antes de recibir el Espíritu Santo, las personas fueron siervos de ira de Dios, siervo de pecado. El siervo no puede morar para siempre en la casa de padre. ¿Sí? Pero el hijo puede quedarse, puede morar para siempre en la casa de padre. Por eso, el que tiene este espíritu de adopción de Dios, se puede morar en la casa de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos garantiza, nos testifica que somos hijos de Dios. De hecho, Jesús le dijo a su pueblo de Israel, vosotros decís que yo soy linaje de Abraham, es decir, yo linaje de pueblo de promesa de Dios. Pero ¿qué respondió Jesús? Vosotros, aunque decís de esta manera, pero sois esclavos, siervos del pecado. Pero el Hijo de Dios os dará libertad. El que recibe la libertad que dio el Hijo de Dios, entonces puede ser liberado. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, os conoceréis la verdad, entonces la verdad os hará libres.
Por eso, el que tiene la verdad, el que tiene el espíritu de verdad, entonces su estamento puede cambiar. Antes era siervo, pero ya ahora es hijo de Dios, coheredero de Cristo. ¿Entienden mi palabra? Sí. Nueva criatura indica, nos enseña nuevo estamento. Antes siervos, pero ahora hijos de Dios. Si realmente somos hijos de Dios, entonces tenemos que llevar la vida como hijo de Dios, dejando las cosas anteriores como siervos. ¿Entienden mi palabra? Por eso nos enseña, nueva criatura indica nuevo estamento. Y el tercer, nuevo destino. Nueva criatura significa tiene nuevo destino. O sea, antes, ¿cuál era nuestro destino final? Al infierno, ¿no? Sí, por el pecado. Nuestro destino final era infierno, pero se ha cambiado. Ya ahora, ¿sí? ¿Dónde está nuestro destino final? Al cielo, ¿no? ¿Cómo podemos saber esto? Sí, según la Biblia dice. Conforme a la Biblia podemos saber, conocer esta cosa. Ya vamos a buscar San Juan capítulo 5. Versículo bien, ¿sí? San Juan 5, versículo 24. San Juan 5, versículo 24. Si lo tienen, entonces vamos a leer juntos también. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Este versículo nos garantiza el cambio de nuestro destino, ¿no? Antes, dirigíamos al infierno, montando un autobús, como un tren, ¿no? Al infierno. Pero después de conocer a Jesucristo, eso significa ya bajamos de este tren y cambiamos otro tren para el cielo. Imaginamos una persona, ya sea está en el autobús para Madrid. Entonces, ¿a dónde llegaría? Madrid, ¿no? No importa, durmiendo, haciendo algunas cosas, no importa. ¿Sí? Importa es montar, estar en el autobús para Madrid, ¿no? De la misma manera, antes estábamos en el tren para infierno, pero ya hemos cambiado este tren para ir al cielo. No importa, dormimos y haciendo algunas cosas, errores, pero nuestro destino final será el cielo. Este versículo nos enseña, ¿no es así? Nos lo enseña, ¿no es así? Siempre yo leo este versículo, me viene a la mente este escenario. Una persona se ha equivocado para ir a otro lugar, tren o autobús o avión, porque yo vi un drama serie, una persona pensaba que este avión llegaría a Murcia, pero al final eso avión otro lugar, ¿no? Como esta persona equivocada, ¿no? Por eso nueva criatura significa el que cambia su destino final, cambiando este transporte como autobús y el tren. ¿Entienden? Cuando creemos en este versículo, podemos garantizar nuestro destino final será el cielo. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Por eso la Biblia nos enseña, nueva criatura tiene nuevo destino. No importa nuestra obra, nuestros errores, nuestro pecado, no importa. Importa es dónde estamos. ¿En qué autobús estamos montando? Eso es importante. Y la cuarta es nuevos valores, nuevos conceptos de
Entonces, nuevos valores, ¿no? Valores. De hecho, la Biblia dice, si vosotros tenéis que hacer buenas cosas, buenas obras. Entonces, ¿qué significa? ¿A qué se refiere buenas obras para Dios? Antes de conocer el Cristo, antes de conocer a Cristo verdaderamente, si podemos pensar las buenas obras, eso para hacer buenas cosas para la gente, mostrar generosidad, ayudar y si dar limosna, algo así, ¿sí? Puede ayudar económicamente, eso algo, sí, buenas obras, algo de buenas obras, pero no dice la Biblia de esta manera. Por eso después de conocer, ¿sí?, al Cristo, entonces podemos cambiar el concepto sobre buenas obras, porque la Biblia nos enseña cuáles verdaderas buenas obras. Ya vamos a buscar primero Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 9 y 10, mejor, 9 y 10. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No por buenas obras, pero para buenas obras. Eso es algo muy importante. Pero muchas personas se confunden. Por buenas obras una persona puede garantizar su salvación, su vida eterna, pero la Biblia dice no por las obras, pero sino para buenas obras. Después de ser nueva criatura, entonces podemos hacer verdaderamente las buenas obras para Dios. Entonces, ¿a qué se refiere buenas obras para Dios? Eso para librar a las personas que están bajo la autoridad de Satanás. Porque Jesucristo hizo estas cosas de toda su vida. En especial durante 3 años y medio, ¿no?, en su vida pública. Él hizo muy gran milagro. Porque para enseñar a su pueblo de Israel que yo hago esto para librar a vosotros de bajo la autoridad de Satanás. Hechos capítulo 11 nos enseña esta cosa. Ya vamos a buscar Hechos capítulo 10, perdón. Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Con el Espíritu Santo, con el poder a Jesús de Nazaret, anduvo haciendo bienes, haciendo buenas obras, ¿no?, para librar a las personas que han oprimidos por el Satanás, ¿no? Eso nos enseña la buena obra para Dios. Sí, de hecho, podemos hacer buenas cosas para la gente, mostrar nuestra generosidad, nuestro amor para ganar su corazón. Pero verdaderamente la buena obra indica esta cosa. Como hizo Jesús, librar a las personas de la autoridad de Satanás, de pecado. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con el Evangelio. Podemos hacer estas buenas obras. Por eso Dios nos ha hecho nueva criatura. Primero, cambiar nuestra mente sobre buenas obras.
Entiende mi palabra. Y nos da el poder del Espíritu Santo para hacer esta cosa. Por eso nos ha permitido la iglesia. Nos ha permitido los hermanos. Para que juntos podemos hacer buenas obras. ¿No? ¿Entiende? Y el quinto, nueva criatura que tiene nueva profesión. Nueva profesión, ¿no? Nuevo trabajo. Nueva profesión. Profesión, ¿no? Nueva profesión. Sí. De hecho, todos nosotros tenemos propia profesión, ¿no? Como policía, como un trabajador mantenimiento, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es nuestra auténtica profesión? ¿No? Pescadores. Pescadores. Sí. Por eso, sí, es muy importante. Ya vamos a buscar un versículo, San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5. Versículo 8. San Lucas 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Versículo 11, leámoslo, sí, 10, leamos juntos. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿No? Dios le dio una nueva profesión a Pedro y sus compañeros, Jacobo y Juan. ¿No? Ya, vosotros seréis pescadores. ¿No? Antes, ellos eran pecadores, ¿no? Sí. Pescador. Pecador, ¿no? Sí. Falta la fe. La fe. Después de la fe. Sí, pecador. Pero cuando viene el Señor en su vida, aquí, Señor, entonces ya cambiaron, ¿no? Sí. Y esa persona. Qué guay. Antes éramos pecadores, pero cuando recibimos al Señor, ya ha cambiado Sí, pescador. Qué guay. Muy bueno, ¿no? Sí. Antes éramos pecadores, pero cuando viene en mi vida el Señor, ya somos pescadores. Sí. Ese Señor, ¿no? Para que seamos uno. Ese Señor también Salvador. ¿No? Salvador. Sí, el Señor Salvador. Ya ahora somos pescadores. Pero pescadores de hombres, no de peces, no. Sí. Pescadores de hombres. Esta es nuestra auténtica profesión. Para esto, para hacer esto, necesitamos algunas de comer, dinero. Para ganar este dinero, ya nos dedicamos un trabajo, ¿no? Pero no deben olvidarse de esta cosa. No deben olvidar. ¿No? Somos pescadores de hombres. Jesús le dio a apóstol Pedro. Para esto, él tenía que confesar: yo soy pecador, aparte de mí, Señor. ¿No? Pero le salvó Jesús y le dio este gran trabajo, pescador. Nueva criatura indica cambio de nuestro trabajo. ¿Entiende mi palabra? ¿No? Y el sexto, nueva criatura tiene nueva esperanza. Nueva esperanza. ¿No? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué esperanza tienen ustedes? Yo tengo este sueño para cumplir mi esperanza en este mundo, para ser rico, para mantener buena vida, para tener buena familia. Puede ser algo de esperanza de este mundo, ¿no? Pero nosotros, totalmente diferente,
de la gente de este mundo. Nueva criatura indica el que tiene nueva esperanza. ¿Sí? Muy diferente, ¿no? ¿Qué esperanza tenemos ahora? Sí. Ir al cielo. Estar con el Señor para siempre. Esta es nuestra esperanza verdadera, ¿no? Sí. Nueva criatura solamente tiene esta esperanza. Ya vamos a buscar primera de San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 3. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 3. Sí, 2 y 3 mejor. 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amados hijos, sí, aunque ahora sí tenemos este cuerpo tan débil, pero tenemos la esperanza de ser transformado como el cuerpo glorioso del Señor. El que tiene esta esperanza, entonces tiene que purificar su vida, como el Señor purificó su vida. Entonces, realmente yo tengo esta esperanza de transformar mi cuerpo, ir al cielo, estar con el Señor para siempre. Nueva criatura significa el que tiene esta esperanza nueva. Antes de conocer al Señor, no teníamos esta esperanza, ¿no? Pero después de conocer al Señor, sí, muy naturalmente, automáticamente, sí, tenemos esta esperanza tan grande. ¿Sí o no? Por eso nueva criatura. ¿Entiende? ¿No? Y también nueva criatura indica el que tiene nueva familia. Todo el mundo tiene su familia, ¿no? Propia familia. Pero el que tiene la nueva familia, eso indica nueva criatura de Dios. ¿No? Por eso Dios nos ha dado nueva familia en este mundo. ¿Quién será? Sí, miren, los unos a otros, ¿no? Son familia, ¿no? Sí. Es una nueva familia. Antes no éramos la familia de Dios, los miembros de la familia de Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo ya somos familia de Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La familia de Dios. Ustedes pueden acordarse de la última palabra de Jesús cuando estaba muriendo en la cruz. 7 palabras, ¿no? Entre 7 palabras, una palabra me da mucha curiosidad, ¿no? A su madre María y a su discípulo amado a Juan, a María, mujer, he aquí su hijo, apóstol San Juan. Mira, aquí tu madre. ¿A qué se refiere esto? Nos enseña nueva familia de Dios. Aunque María, la madre de Jesús, tenía sus propios hijos, por lo menos 6, ¿no? Por lo menos 6, según la Biblia. Pero le entregó a su madre, ¿a quién? A Juan. ¿Por qué? Para enseñarnos la nueva familia de Dios.
esta familia no se ha vinculado con la sangre, sino con el Espíritu Santo. Un dicho en coreano, ¿sí? La sangre más densa que el agua. ¿Entiende? La sangre más densa que el agua. Pero el Espíritu Santo muchísimo más densa que la sangre. ¿Sí o no? Sí. Por eso esta familia nunca se va a romper. Nunca se va a romper. Porque el Espíritu Santo nos hace vincular como una familia. Nueva familia. Por eso nueva criatura significa el que tiene nueva familia. ¿Entiende mi palabra, no? Por eso nueva criatura tiene este sentido. Yo he clasificado 7 cosas, ¿no? El que tiene nuevo nacimiento, nuevo estamento, nuevo destino, nuevos valores, nueva profesión, nueva esperanza, nueva familia, ¿no? Y ya, como somos nuevas criaturas de Dios, entonces, ¿cómo podemos llevar la vida dignamente de esta cosa? Por eso, el resto del tiempo vamos a aprender esta. Ya, volvamos. 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Para mantener, para vivir como nueva criatura, como este versículo, tiene que estar en Cristo. De hecho, yo he preguntado a muchas personas el motivo de ir a la iglesia. ¿Por qué usted va a la iglesia? A lo mejor sí, para ir al cielo. Cuando yo voy a la iglesia, entonces Dios me aceptará cuando yo muera. Alguna persona me respondió de esta manera. Para ir al cielo, para tener la seguridad de ir al cielo, yo voy a la iglesia. Si no voy, entonces es un poco difícil tener la seguridad. Por eso yo voy. ¿Eso es cierto? No. ¿Por qué porque venimos a la iglesia? ¿Sí? Para mantener, para vivir la vida como nueva criatura, para aprender cómo viviríamos como nueva criatura de Dios. Por eso tenemos que ir a la iglesia. Cuando permanecemos en Cristo, entonces si podemos podemos vivir como nueva criatura. Por este motivo, nosotros vamos a la iglesia. ¿Es así? ¿Sí? Por eso, primero, para vivir como nueva criatura, tenemos que permanecer en Cristo, es decir, en la iglesia, en la palabra de Dios. Y el segundo, tenemos que dejar las obras antiguas, ¿no? Como verso 17, las cosas viejas pasaron, ¿no? Sí. Ya vamos a buscar Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y el revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Habiéndoos despojado del viejo hombre. Cuando dejamos los viejos, ¿no? Cosas viejas, entonces podemos mantener las nuevas cosas. Nuestro antiguo carácter, deseo y pensamiento, hábito,
Cuando dejamos, entonces sí podemos tener las nuevas cosas. Eso es una manera de mantener como nueva criatura. Entonces, sí, hay que dejar. En Israel, si ellos aún siguiendo haciendo esta cosa, cuando llega la fiesta del pan sin levadura, ellos tiraron casi todas las muebles, ¿no? Todos los muebles, ¿no? Aunque se ve muy bueno, pero tiene algún suciedad, entonces tira, según mandamiento de Dios. Porque en la fiesta de pan sin levadura hay que quitar todas las levaduras, ¿no? ¿Y cada año está así? Cada año, sí. Pero los pobres buscando unos buenos pueblos, ¿no? Los ricos hacen, por lo general. Españoles también lo hacen, pero en año nuevo. ¿Por qué? Para tener las nuevas cosas. De la misma manera, todos nosotros tenemos que tirar las antiguas, hombres viejos, para tener las nuevas cosas de Dios. Hoy yo tiro una cosa, entonces puede tener una cosa nueva. ¿Entiende mi palabra? Eso es la segunda manera. La tercera, a través de la tribulación podemos ser nuevos, ¿no? Ya vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 y 17. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque Dios nos permite tribulación, aflicción en nuestra vida para hacernos nuevos. ¿Entiende? A través de tribulación, nuestro cuerpo, nuestro exterior puede ser viejos, pero nuestro interior cada vez renueva, más adecuadamente de recibir esta gran gloria. Por eso Dios nos permite tribulación. No sé, ustedes han escuchado la meditación de ayer, ¿no? Sí. Reconocer Jehová, que Jehová es Dios, ¿no? Sí. Porque Dios permitió a Job esta gran tribulación, ¿no? Para renovar a él. Aunque él conoció a Dios, pero para renovar su vida, su conocimiento, su fe, Dios le permitió esta tribulación. Porque nos permite dolores, sufrimiento en nuestra vida para hacernos nuevos. El que recibe el sufrimiento puede dejar de pecar. La Biblia dice, 1 de Corintios, 1 de Pedro. El que tiene sufrimiento, dolores en cuerpo, puede dejar de pecar. Cuando estamos enfermos, podemos pensar las cosas malas. No, en lugar de tener pensamientos malos, sí, podemos orar a Dios. Dios, sáname, por favor, ¿no? Sí, por eso Dios permite estas cosas para alejarnos, para que podamos alejarnos del pecado, ¿no? Por eso Dios nos permite sufrimiento. A través del sufrimiento podemos ser nuevos. ¿Entiende? ¿No? El cuarto, a través de fidelidad y misericordia a Dios podemos ser nuevos. Vamos a buscar Lamentaciones en el Antiguo Testamento, Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23.
Lamentaciones 3, 22, 23. Casi un poco detrás, casi mitad de la Biblia, ¿no? Casi mitad de la Biblia. Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Sí. Son nuevos cada día. La fidelidad de Dios, la misericordia de Dios. Por su misericordia no hemos consumido, no hemos padecido. Siempre la misericordia, su fidelidad nos hace, ¿sí?, nuevos, ¿no? Sí. Porque Dios nos permite un nuevo día para percibir su fidelidad, para percibir su misericordia, ¿no? Sí. Ya pasó el día anterior, ya estamos viviendo un nuevo día. Eso, su misericordia de Dios. Cada día, cada mañana, Dios nos hace percibir su misericordia, su fidelidad. El que percibe más claramente la misericordia de Dios, su fidelidad, puede ser nuevos. Por eso, con la misericordia de Dios, con su fidelidad, podemos ser nuevos. Y también con su espíritu, ¿no?, podemos ser nuevos. Siempre el Señor nos da nuevo espíritu. Ezequiel capítulo 37, después de Lamentaciones. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26-27. Ezequiel 36, 26, 27. Ya vamos a leerlos juntos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Os daré corazón nuevo, os daré el espíritu nuevo. Cuando escuchamos la palabra del Señor, muy curiosamente podemos tener nuevo corazón. ¿No es así? Yo tengo que hacer esto para el Señor, para Dios. Yo tengo que dejar esto para el Señor. Eso es nuevo corazón, ¿no? Siempre Dios nos da nuevo corazón, nuevo espíritu. Con estas cosas podemos ser nuevos. El espíritu nuevo primero le dio al pueblo de Israel. Cuando vuelvan su corazón a Dios, a Jesucristo verdaderamente, entonces ellos van a poder recibir el espíritu nuevo. Pero lamentablemente aún no. Según la profecía de Biblia, aún ellos no pueden recibir el espíritu nuevo. Pero como este versículo, como esta profecía, un día Dios le dará el espíritu nuevo, el corazón de los judíos. Antes de esto, Dios primero nos ha dado nuevo espíritu, nuevo corazón. Ahora están dándonos también, ¿no? ¿Sí? Con la palabra del Señor. Por eso con esta cosa podemos ser nuevos. Y el sexto, la fuerza que Dios nos da. Un versículo muy famoso, muy edificante, ¿no? Isaías capítulo 40, vamos a buscar. Isaías capítulo 40. Isaías 40, del versículo 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas
a que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿No? Con las nuevas fuerzas podemos tener las alas como águilas, ¿no? Para volar más alto, ¿no? Siempre Dios nos da las nuevas fuerzas, ¿no? Sí. Para conseguir esto tenemos que acercarnos a Dios, ¿no? Sí. Por eso con las fuerzas nuevas que Dios nos da, entonces podemos ser nuevos. Y el último, con nuestra oración podemos ser nuevos. Ustedes pueden acordarse del Salmo capítulo 51 que escribió el rey David después de cometer dos grandes pecados, adulterio y homicidio, ¿no? Sí. Después de reconocer su pecado, él, arrepintiéndose, escribió este salmo muy emocionante. Renuévame, Dios, ¿no? Vamos a buscar Salmo capítulo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Con la oración, él pudo tener el corazón nuevo, el espíritu nuevo. Aunque él falló, ¿no? Él cometió muy gran pecados, ¿no? Aún así, él pudo renovar por su oración, por la misericordia de Dios. Por eso todos nosotros oramos a Dios, ¿no? En la noche, antes de dormirnos, antes de acostarnos, ¿no? ¿Sí? Dios limpia mi corazón, perdóname, ¿no? Cuando yo cometo algunos errores en el día de hoy, ¿no? Renuévame mi corazón. Con esta oración podemos ser nuevos. ¿Entiende mi palabra? ¿No? Ya somos nuevas criaturas de Dios. Entonces tenemos que seguir viviendo como nueva criatura de Dios, estando en Cristo. También despojando las antiguas, los viejos hombres y revestiendo nuevos hombres. Y también a través de la aflicción de nuestra vida. Y con la misericordia y la fidelidad de Dios, cada día, cada mañana. Y el espíritu que Dios nos da, el nuevo corazón, podemos ser nuevos. Y también las nuevas fuerzas que Dios, el Señor, nos da. Y a través de nuestra oración también podemos ser nuevos, ¿no? Aunque nuestro exterior se envejece, nuestro interior cada vez renueva con estas 7 cosas. ¿Entiende mi palabra, no? Sí. Por eso hoy hemos aprendido el Cristo que nos hace nuevos, ¿no? Es todo hoy, ¿vale? O sea, a veces han entendido bien, ¿no? Sí, Sí. es muy interesante. Vale. Entonces vamos a terminar con la oración. Padre Celestial, que eres santo y misericordioso, te damos gracias por enseñarnos hoy con tu palabra. En especial, hoy hemos aprendido sobre que somos nuevas criaturas de Dios. Por eso todos nosotros queremos llevar la vida más dignamente de nuevas criaturas del Señor. Pero aún somos muy débiles. Tenemos la naturaleza pecaminosa. Tenemos el deseo carnal. Por eso te pedimos que podamos despojar
las antiguas, los viejos hombres para revestir con el nuevo hombre. Todos nosotros queremos ser nuevos y mantener la vida nueva. Por eso, danos tu fuerza, tu espíritu, tu enseñanza cada vez más. Todos nosotros queremos serte fiel, pero aún no somos obedientes perfectos de tu palabra. Por eso, ayúdanos. Danos tu fuerza, tu sabiduría, para que llevemos a cabo la vida cristiana más dignamente de tu amor, de tu gracia. Solamente con el Espíritu Santo podemos ser nuevos. Por eso, danos el poder del Espíritu Santo cada día, cada momento, para vencer las tentaciones del pecado, las tentaciones de Satanás. Y todos nosotros sabemos muy bien que solamente por la gracia de Dios, por el Evangelio, las personas pueden recibir la salvación. Por eso, utiliza cada uno de nosotros como un buen instrumento del Evangelio para transmitir tu gracia, tu amor a las personas. No nos falta mucho tiempo para acabar esto. Por eso, ayúdanos y llena nuestro corazón de tu poder, de tu fuerza. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles. Están enfermos, están en problemas económica y físicamente. Por eso, estés con ellos, siempre consuela a ellos con tu palabra. Levanta nuestra fe, aumenta nuestra creencia en tu palabra. Y envía más gente a tu iglesia para que escuche tu palabra, para que entienda tu gran amor, tu gran gracia por medio de tu palabra. Por eso te pedimos, ayúdanos y dirígenos nuestros pasos hacia el camino correcto, para que no desviemos de este camino. Por eso te pedimos. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén.